¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Ok, miren, ya por ejemplo, ¿ya notaron el ejercicio? Ujú. Entonces nos dice que, por ejemplo, este ejercicio, vamos a ver más que nada la relación del costo, el volumen y la utilidad. Más que nada, cuánto un costo nos va, y unas ciertas unidades, por ejemplo, ya sean 1000, 10.000 a un cierto costo, cuánta utilidad nos va a generar. Para eso es este ejercicio. Entonces, si se fijan, ahí miren ustedes y nos dice que, por ejemplo, los accionistas tienen ellos una inversión de 100,000 pesos. Entonces, ellos quieren el rendimiento del 30%. ¿Sí? Entonces, para este ejercicio, ellos quieren un rendimiento del 30%. ¿Sí? Entonces, tienen costos variables de 20 pesos por unidad. El precio de venta es de 50 pesos por la unidad y los costos fijos son de 20,000 pesos. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Cuánto es lo que tienen que vender, ¿sí?, la empresa para poderle darle a los accionistas la utilidad que desean? Sí. Entonces, si se fijan, ¿cuánto es lo que se va a tener que vender para darles el 30% de rendimiento a las accionistas que desean? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la manera Sí. para poder hacer esto? La manera de calcular la cantidad de unidades, son el número de productos que se van a vender para obtener cierta utilidad, es la siguiente. Ya vimos, miren, la fórmula es costos fijos más unidad deseada entre el margen de contribución unitario. Y que habíamos dicho que era el margen de contribución unitario, y lo pueden anotar, margen de contribución unitario es igual al precio de venta menos el costo variable por unidad, que sería 50 pesos, menos 20, que eso es un total de 30 pesos. Si se fijan, y los costos fijos son 20,000, como los tenemos ahí escritos. ¿Y cuál es el rendimiento deseado, que es la unidad deseada que quieren los accionistas? Ellos quieren un 30%, que son 30,000 pesos. Entonces, si se fijan, sumen 20,000 más 30,000, nos da 50,000 entre 30, nos da un total de 1,667 puntos y algo, ¿verdad? Entonces, después del ejercicio, Sí. anoten unidades por vender igual a más 30,000 entre 30 igual a, lo suman, son 50,000 entre 30 y nos da 1,667 puntos y algo, que serían 1,667 unidades. Entonces, si se fijan, en base a este tema, nos habla y nos dice que si la empresa llegara a vender 1,600, 600 unidades, ¿sí?, debido al margen de contribución, ¿cuál sería? Pues más que nada el margen de contribución es más que nada lo que es del costo de fabricación variable unitario, que son 20 pesos, y el precio de venta, que son por ejemplo 50. ¿Cuál es la ganancia de nosotros? Serían los 30 pesos, ¿verdad? Sí. Entonces los 30 pesos los multiplicamos por las 1,667 unidades, ¿sí? Y nos da un total de 50,000 pesos. Entonces, digan, para este ejercicio nos dice que la cantidad necesaria para cubrir los costos fijos de 20,000 y los 30,000 de utilidades de los accionistas, ¿sí?, es que nosotros lleguemos a vender 1,167 unidades. Todos estamos bien hasta ahorita. Si tienen dudas, díganme. Y me regreso al principio del ejercicio, con confianza, ¿eh? No. No, Entonces, ya entendimos que, por ejemplo, los accionistas querían el 30% deseado. Entonces, ¿cómo lo vamos a obtener? En base a esta fórmula, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿cuánto vamos a vender para darles a los accionistas los 30,000 pesos? Y los costos fijos también nosotros podemos aumentar. Vamos a tener que vender 1,667 unidades. ¿Y qué es el margen de, por 30 pesos? ¿Por qué por 30 pesos? Porque si le fijan, ustedes tienen un costo variable por unidad. O sea, les costó un producto hacerlo 20 pesos, pero ustedes lo están vendiendo 50. Entonces, Ujú. resten 50, resten los 20 pesos, 30 por 30 pesos, que sería más que nada la ganancia que ustedes tendrían, y que quedaría libre del precio de venta y libre del costo unitario del producto de fabricación. Por eso es que se multiplica por 30. Estas 1,667 unidades, y es cuando nos dan los 50,000. ¿Sí? ¿Tienen dudas hasta ahorita? Sí. No. no, Entonces, miren, ahora nos dice que, por ejemplo, si lo queremos hacer más real,
Vamos a, miren, por ejemplo, si quieren hacer más real el ejemplo anterior, será necesario introducir el aspecto fiscal. Este nada más vamos miren, a verlo. La metodología, no, quiero que lo vean, ¿sí? La metodología para manejar este aspecto es la siguiente. ¿Se fijan? Unidades por vender, costos fijos tenemos que nosotros, miren, unidades, miren, anoto la fórmula. ¿Anotamos la fórmula? No, la nota acá de este lado. Miren, si se fijan, dice que vamos a hacerlo, pero ahora con impuestos. Si se fijan, en el anterior no lo hicimos libre de impuestos, si se pudieron dar cuenta, ¿verdad? Sí. Pues ahora las unidades por vender quedaría de la siguiente manera. ¿Cuánto vamos a tener que nosotros vender y ahora con impuestos? Sería de la siguiente manera. Costos fijos más la utilidad deseada después de impuestos entre el 1 menos la tasa de interés entre el margen de contribución unitario. Entonces, si se fijan, 1 más t, la solución 1 menos t, perdón, sería el complemento de la tasa fiscal. ¿Sí? Y por ejemplo, para este ejercicio nos dice que es 38% como tasa de interés, impuestos sobre la renta y 10% el reparto de utilidades. Entonces, si se fijan, sería 1 menos el 0.38, que es el impuesto, ¿sí? Que vamos a tomar nosotros, sobre la renta. ¿Cuánto nos da? 0.62, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Entonces, si se fijan, dice que ahora los accionistas nos piden el 20% de los 100,000 que tenían. Entonces, rendimiento deseado serían 20,000 pesos, ¿verdad? ¿Y cuánto sería el margen de contribución? Sería el mismo, ¿verdad? 30 pesos. ¿Sí? ¿Listo? ¿Todo bien? ¿Hasta ahí? Sí. Sí. Ok, miren, ya teniéndolo así, miren, unidades por vender, 20,000 costos fijos. Utilidad deseada, ahora quieren 20,000 pesos, entre 1 menos 0.38, entre 30. Entonces ahora ya hacemos igual lo que hemos hecho. ¿Sí? Esto es igual a 1 menos 0.38. Tenemos que 0.62. ¿Eh? Ujú. 0.60. 62 entre 30. Entonces, miren, por ejemplo, no, primero lo que hacemos es dividir, permítanme, 2,000 entre 0.62. ¿Cuánto es? 32,258. Ok, a ver, entonces, si se fijan, ya teniendo todos los resultados, nos debe de salir un total de 1,742. ¿Sí? Sí. Nos debe salir un total de 1,742. Entonces podemos probar que si ustedes llegan a vender 1,742 unidades, van a lograr los 20,000 de utilidades deseadas después de impuestos. ¿Sí? Entonces, si se fijan, en el otro, ¿cuánto fue? Fueron 1,667, ¿verdad? 37. Ujú. Pues si se fijan, más que nada, este pequeño ejercicio, más que nada, es para nosotros determinar cuántas unidades, ¿sí? Podemos llegar a vender para poder nosotros obtener una cierta utilidad o una cierta cantidad deseada o un rendimiento en base a nuestros costos fijos. Entonces, miren, vamos a hacer ahora más que nada, nos dice que, bueno, la gráfica de utilidad volumen, si se fijan aquí, por ejemplo, nos dice que la gráfica volumen-utilidad facilita el análisis de situaciones que pueden encontrarse en la prensa, así como el efecto sobre sus utilidades. Entonces, se fijan. Vamos a ver esta pequeña tabla. Miren, las explico cómo es.
Nos dice que, por ejemplo, una compañía tiene la siguiente estructura de costos fijos de 100,000 pesos, costo variable por unidad, 5 pesos, precio de venta de 15 pesos. Entonces, el intervalo relevante en el que podemos hacer las ventas es 5,000 a 20,000 unidades. Se ponen los siguientes volúmenes. Entonces, si se fijan aquí, son 6,000 unidades. 6,000 por 15, ¿cuánto es? Díganme, ¿qué es el precio de la venta? 90,000, ¿verdad? 90,000. Ujú. 10,000 por 15 son 150,000. Si se fijan, donde dice 6,000 U, son las 6,000 unidades que se llegaron a vender en un precio de venta de 15 pesos. Si llevan a vender 6,000 productos a 15 pesos, sus ventas van a ser de 90,000. Si son 10,000, de 150,000. Si son de 14,000, de 110,000. Si son de 20,000 productos a 15, van a ser 300,000. ¿Sí? Entonces, si se fijan, nos viene el costo variable. ¿Cuál es el costo variable por unidad? Si se fijan, es 5 pesos el costo variable por unidad. Entonces, ¿cómo determinamos esos 30,000 pesos? Igual, ahora en lugar de multiplicar los 6,000 por el precio de venta, los multiplican por el costo variable por unidad, que son 5 pesos. ¿Ok? Vamos bien todos hasta ahí. Si tienen dudas, díganme. Sí. ¿Sí? Miren, vuelvo a repetir. Aquí tenemos costos fijos de 100,000. El costo variable por un solo artículo son 5 pesos. Y el precio de venta por un artículo son 15 pesos. Tenemos 6,000 artículos, 10,000, 14,000 y 20,000. Entonces, para sacar las ventas, son 6,000 por 15, son 90,000. Y ya 10,000 por 15 y así sucesivamente. Para sacar el costo variable, se fijan, es por unidad. Ahora, en lugar de multiplicar 6,000 por el precio de venta, que es 15 pesos, lo multiplicamos por los 5 pesos. 6,000 por 5, 30,000. 10,000 por 5, 50,000. Entonces, si se fijan, ¿cuál era la solución para sacar el margen de contribución? Al precio de venta, restarle el costo variable. ¿Sí, verdad? El costo variable de unidad unitaria. Entonces tendremos 60,000, 100,000, 140,000 y 200,000. Y se fijan, ya tenemos los costos fijos. Eso nos dieron aquí, que son de 100,000 pesos. Son 100, 100, 100, 100 para todos. Entonces, a nuestro margen de contribución le restamos los 100,000 y serían 40,000 pesos. Se fijan, para este caso fue pérdida, porque nuestro margen de contribución fueron 60,000 y nuestros costos fijos fue un poco más elevado. Entonces, se fijan, aquí si se venden 14,000 unidades, es cuando ya se va a obtener una utilidad de 40,000 y 100,000. Y lo pueden observar. Sí. Sí, ¿verdad? Porque si se fijan, nuestro margen de contribución es más que nada lo que nosotros llegamos a tener de ganancia. O sea, vendemos tantos, en nuestro precio de venta fueron 90,000 pesos y nos costó 30,000. Tenemos una ganancia de 60,000 pesos, pero nuestros costos fijos fueron de 100,000. Entonces, al final de cuentas tuvimos pérdida de 40,000, en 10,000 artículos fueron cero, en 14,000 ya tuvimos 40,000 y 20,000 unidades ya tenemos 100,000. ¿Dudas hasta ahorita? No. No. Pues miren, aquí ya tenemos una gráfica de volumen y utilidad, ¿sí? Cómo aumenta y cómo sube, dependiendo nosotros las utilidades que vayamos teniendo. Miren, otro punto, ¿se acuerdan que habíamos visto anteriormente o les mencioné yo en qué consistía el punto de equilibrio? El punto de equilibrio, más que nada, se refiere a donde la empresa, o sea, ni gana ni pierde. O sea, es un punto en el que las ventas están estables, o sea, no vamos a perder ni vamos a ganar. Es el punto de equilibrio. O sea, que no hay, no hay ni utilidad ni pérdida. ¿Cuál es la importancia de la afiliación? ¿Sí? Es un punto de referencia muy importante. ¿Por qué? Ya que es el límite que influye para diseñar actividades que nos conducen a estar siempre arriba de él, o lo más alejado posible, y se tiene mayor proporción de utilidades. Entonces, el punto de equilibrio es donde no hay ni utilidad ni pérdida. Pero ¿qué es lo que requiere por parte de la compañía administrativa? Es que si en un el punto de equilibrio es tantas unidades por tanto periodo, es que se estén aumentando esas utilidades en base a este punto de equilibrio. Miren, si se fijan cuál es la fórmula para sacar un punto de equilibrio, es costo fijo, totales, entre el precio menos el costo variable. Aquí lo tenemos, miren, un ejemplo. No. Por ejemplo, nos dice que una empresa vende, por ejemplo,
tus paletas a 20 pesos. O sea, vende 20 paletas, vende 20 paletas a 20 pesos. O sea, vende sus paletas como si a 20 pesos, ¿verdad? Por unidad. ¿Sí? Y nos dice que el costo variable de esto es de 10 pesos, pero que tienen costos fijos de 50,000 pesos fabricarlos. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Determinamos el margen de contribución. ¿Sí? ¿Venden? ¿A cuánto venden la paleta? Díganme. 20 pesos. A 20 pesos venden la paleta. ¿Sí? Y le restamos el costo variable Son 10 10. pesos y nos da el margen de contribución que sería para nosotros, como quien dice, la utilidad, ¿sí? De este precio, 10 pesos. Entonces, si la empresa planea vender 5,000 unidades, lograría un margen de contribución total de 10 pesos por 5,000 unidades, serían 50,000 pesos. Entonces, aquí se puede determinar que esta cantidad sería exactamente lo necesario para cubrir sus costos fijos totales de 50,000, por lo que se puede afirmar que al vender 50,000 pesos está en su punto de equilibrio. Entonces, si se fijan, si vende 50,000, por ejemplo, artículos, 50,000 paletas a 20 pesos, sí, estamos hablando de paletas, si vende 50,000 paletas a 10 pesos, sí, si vende 5,000, perdón, paletas a 10 pesos, va a ser un total de 50,000. Entonces, se fijan, este es el punto de equilibrio, ¿sí? Donde la empresa, a partir de ahí, ya va a empezar a generar ciertas utilidades. Entonces, se fijan, si aplicamos la fórmula, por ejemplo, el punto de equilibrio es igual a costos fijos entre el precio menos los costos variables. Entonces, si se fijan, los costos fijos son 50,000. Aquí lo tenemos. Están bien, veanlo aquí. Ajá. 50,000 entre el precio de venta, que son de 20 pesos, menos los costos variables, que son 10 pesos. Entonces, 50,000 entre 10 serían 5,000 unidades. Entonces, tiene que vender, ¿sí? 5,000 unidades para poder cubrir solamente los costos fijos. Y a partir de 5,000 unidades a ese precio, ahora sí es cuando ya van a tener utilidades. Pero si vende 4,000 unidades en un cierto periodo, no va a cubrir los costos fijos, como lo vimos en la tabla. Sí lo pueden observar, ¿verdad? ¿Tienen dudas ahorita con el punto de equilibrio? El punto de equilibrio, como les dije, más que nada, donde no hay ni utilidad ni pérdida, pero que solamente es como quien dice, cuando nosotros invertimos en un producto, invertimos, voy a vender aguas frescas, invertimos, sacamos nada más lo que invertimos. Eso es más que nada el punto de equilibrio, donde se obtiene lo que se invirtió, pero a partir de ahí, ¿qué es lo que quieren los administradores? Es ya de ahí, a partir de ese punto de equilibrio, de que digan, ok, yo en un mes, 2 meses, voy a sacar mi ganancia con ciertas unidades, ya las vendí, pero estoy vendiendo más. Entonces, ya como están vendiendo más, en base al punto de equilibrio es cuando ya van a tener utilidad. ¿Sí? Sí. ¿Dudas hasta ahorita? ¿No? Y lo miren, ya por ejemplo, continuando con el punto de equilibrio, ¿sí? Continuando con el ejemplo que se utilizó en la representación algebraica, o sea que la fórmula, como quien dice, determinamos que el punto de equilibrio de la manera gráfica, las ventas pueden ser de 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 unidades. ¿Se fijan? Entonces el precio son 20 pesos, costo variable 10, costo fijo 50,000. Entonces, para mostrar gráficamente el punto de equilibrio, debemos conocer los ingresos, los costos variables y los costos fijos. Entonces, si se fijan, vamos a vender 3,000 unidades. ¿Cuál es el precio de venta? Díganme. 20 20. pesos. 3,000 por 20, ¿cuánto es? 60,000, ¿verdad? ¿Ah? Ese sería el precio de las ventas de 3,000 artículos. De 4,000 por 20 serían 80,000 pesos, 100,000, 120,000 y 140,000. Entonces, si se fijan, ¿cuáles son los costos variables? Son 10 10. pesos. Por 3,000, ¿cuánto es? 30. 30,000, por 4, 40,000, por 5, 50,000. Entonces, se fija, ya tenemos el costo de 30,000 de ventas de 3,000 artículos y los costos variables de 3,000 artículos. Entonces, el margen de contribución, como lo hemos visto, se restan el precio de las ventas totales menos el precio del costo, los costos variables totales, o el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Esa es la fórmula para el margen de contribución. Total que nos da un 60,000 menos 30,000.
90,000 pesos. ¿Cuáles eran los costos fijos aquí? Aquí lo selecciono. Costo fijo total, tenemos 50,000. 50,000 pesos. Que eso lo restamos para nosotros determinar si va a haber utilidad o pérdida. Entonces, si se fijan, nosotros nuestro margen de contribución, tenemos nuestro precio de venta de 3,000 artículos, ¿sí? A 20 pesos son 60,000, pero nos costó fabricarlo 30,000 pesos. Entonces, ¿cuál como que dice nuestra ganancia, nuestro margen de contribución? 30,000 pesos. Pero los costos fijos para poder fabricar estos 3,000 artículos fueron 50,000. Entonces, se fija, 30,000 menos 50,000, tenemos 20,000 pesos todavía nosotros de costos fijos de diferencia. Entonces, digan, aquí hay pérdida, ¿verdad? Sí lo pueden observar. Entonces el punto de equilibrio sería en los 5,000 pesos, ¿no? Aquí hay, de hecho, sí, está en lo correcto, Jorge. Aquí en los 5,000 ya sería el punto de equilibrio. Si se fijan, está en cero. Aquí, o sea, aquí nada más alcanzamos a pagar combustibles a lo que invertimos y costos fijos, todo, estamos en cero. A partir de ahí, ya vendiendo 6,000 unidades y 7,000, ya es donde vamos a tener una ganancia de 10,000 y 20,000 pesos. ¿Sí? Ok. Y ya miren, viéndolo aquí en esta grafiquita, como observamos en la tabla anterior, si vendemos 5,000 unidades, nos vamos a encontrar en el punto de equilibrio. ¿Sí lo pueden observar aquí? Ajá. Si vendemos 5,000, ahí vamos a tener nosotros nuestro punto de equilibrio. O sea, ni ganamos ni perdemos. Pero a partir de ahí, si vendemos 6,000, Ganancias. 7,000 unidades, ya vamos a tener nosotros utilidades de 20 pesos. Si se fija, aquí donde está la gráfica, si se fijan, el punto de equilibrio hacia arriba, si se fijan, viene utilidad, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque ya son 5,000, son 6,000 y ya estamos en utilidad. Pero si en lugar de vender 5,000 productos, estamos vendiendo 4,900, 4,400, va a seguir siendo pérdida. Entonces, tenemos que ahí implementar, nosotros mejorar nuestros costos y es lo que pretende la contabilidad administrativa. ¿Ok? ¿Tienen dudas hasta ahorita? ¿No? No. Ok, entonces miren, vamos a ver lo que les igual, estamos con los modelos de relación, el costo, el volumen, la utilidad, cuánto cuestan tantos productos, tantas unidades y cuántas utilidades. Vamos a ver, por ejemplo, cambios en las variables de los costos. Entonces, si se fijan, aquí tenemos este pequeño ejercicio. Miren, por ejemplo, quiero, eh, déjenle, tienen ahí su celular a la mano. Sí. Miren, permítanme. Abran la imagen que mandé. ¿Sí la tienen? ¿Sí la pueden observar? Sí. Miren, pongan la imagen. Yo me cambié a otra diapositiva, quiero que la vean para leerla junto con ustedes. Miren, por ejemplo, nos dice que una estrategia para incrementar las utilidades y hacer bajar el punto de equilibrio es tratar de reducir los costos variables. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, al disminuir nosotros el costo variable, el margen de contribución se incrementa. En cambio, si aumentamos los costos variables unitarios, el margen de contribución disminuye, lo cual origina las mismas consecuencias sobre las utilidades. Entonces, ¿cómo vamos a entender esta pequeña parte? Si se fijan ahí en el ejemplo que nos dice, que una empresa tiene costos variables unitarios de ¿cuánto? De 10 de unos 50, ¿verdad? De unos 50. Ujú. Costos variables de producción 1 peso y costo variable de venta de 50 centavos. Entonces, si se fijan, el punto de equilibrio, para lograr su punto de equilibrio, cuando vende 100,000 unidades en un nivel de venta de 120,000, obtiene una utilidad de 10,000 pesos. Ese es el punto de equilibrio que tenemos. También tenemos que los costos fijos son de 50,000 y el precio de venta es de 2 pesos. Entonces, ¿qué nos dice? La empresa planea vender 120,000 unidades. Entonces, ¿qué pasará con sus utilidades y el punto de equilibrio si introdujeran un sustituto de cierta materia prima que reduce 0,30 centavos sus costos variables de producción? ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, vean la siguiente diapositiva. Nos dice que la solución, primero hay que determinar el margen de contribución. Entonces, si se fija,
¿Cuál es el margen de contribución? 2 pesos, que es el precio de venta, ¿verdad? Sí. Menos No, 20. 1.20. ¿Pero por qué aparece 1.20? Porque si se fijan, ¿cuánto era el total de los costos variables unitarios? Díganme. Unos 50. Es unos 50 pesos. 1 peso con 50 centavos. Pero si se fijan en la pregunta, nos dice que qué pasaría si nosotros les reducimos 30 centavos, ¿verdad? Sí. ¿A quién le reducimos los 30 centavos? A los costos variables. Los Entonces, por costos eso es que es variables 1.20. Se le restó a unos 50 pesos, a 1 peso con 50 centavos, de costos variables unitarios, y le restaron los 30 centavos, que es donde la empresa va a sustituir la materia prima y va a reducir 30 centavos. Nos da un total de ¿cuánto? 80 centavos. 30 centavos. Entonces, si se fijan, el nuevo punto de equilibrio sería el punto de equilibrio, por ejemplo, sería de 50,000 entre 0.80 centavos, ¿sí? Porque son los costos fijos totales entre, acuérdense que aquí lo tenemos, punto de equilibrio, déjenlo vuelvo a copiar para que lo vean. Ujú. Miren, mi punto de equilibrio, ¿cuál era? Costos totales, fijos totales, 50,000 entre el precio menos el costo variable. Se fijan, ya tenemos el precio que es de venta a 2 pesos, menos el costo variable de 1.20 centavos, nos da 80 centavos, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Entonces nos da 62,500 unidades. Entonces, si se fijan, ¿cuánto era el punto de equilibrio anteriormente? Eran 100,000 unidades, ¿verdad? Sí. Entonces, si se fijan, por reducir eso, esos 30 centavos nos bajó a 62,500 unidades. Entonces, la utilidad nueva va a ser, el nivel de ventas que se planeó fueron 120,000. El nivel del nuevo punto de equilibrio fueron 62,500 unidades. Entonces, si se fijan, tenemos que a 62,500 restan los 120,000. Entonces, se fijan que 57,500 unidades son las que se tienen que vender para poder tener este cierto punto de equilibrio. ¿Ya cuánto lo vamos a vender? A 80 centavos, que es la ganancia del margen de contribución. Entonces, 46,000 sería la nueva utilidad. ¿Sí? Entonces, miren, para que lo entiendan de la mejor manera, vamos a hacerlo en esta pequeña tablita. ¿Eh? Miren, por ejemplo, nos dice la situación actual, nos dice que las ventas netas son de 120,000 a 2 pesos, ¿verdad? Vean la tabla, ¿sí la pueden observar? Sí, 120,000 por 2, ¿cuánto es? 240,000. 240,000. Los costos variables, si se fijan, aquí los tenemos para la primera propuesta. Vean por ejemplo, el de este que les mandé yo, la imagencita. Ahí nos dice que Ujú. es de 1.50, ¿verdad? Si la ven, Sí. ¿verdad? Sí, Sí. Costos variables unitarios de 1.50. Entonces, 120,000 por 1.50 nos da 180,000. Esa es la situación actual. La propuesta que es la que acabamos de observar, nos dice que son 120,000 a 1 peso con 20 centavos. Se fijan, a los Son 1.50, 14,000. a los 1.50 le restamos, miren, vean aquí en la diapositiva, de 0.30, ¿verdad? Ujú. Le restamos los 0.30 y por eso está 1.20. Entonces, costos variables de 120,000 a 1.20 nos da 144,000, ¿verdad? ok. Mm, ok. Sí lo multiplican 1.20 por 140,000. Sí, 144,000. ¿Cuál sería el margen de contribución? Díganme. ¿Qué se le restaría? ¿Qué se le restaría?
Serían 60,000. Eso. Serían 60,000, ok, correcto. Y en el otro serían 96,000, ¿verdad? Ujú. ¿Cuáles eran los costos fijos? Ahí nos dicen el ejemplo. Vean la imagen. ¿Cuántos eran los costos fijos? 1,000. De 50,000, ¿verdad? Ah, Costos fijos de 50,000. Los anotamos. Y 50,000 para ambos. ¿Sí? Porque si se fijan, aquí nos dice la situación actual. ¿Cuál es la situación actual? Aquí, por ejemplo, vean la imagen donde ellos vendieron 120,000 unidades y obtuvieron una utilidad de 10,000. Esa es la situación actual. ¿Y cuál es la propuesta? Donde ellos quieren vender, donde ellos quieren vender 120,000 unidades. ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿cuál es la utilidad de operación? Al 10,000. margen, 10,000. Sí. Y en el otro, 46,000, ¿verdad? Ah, Serían 46,000. 46,000. Y ahora sí, si se fijan, nos viene el margen de operación, el porcentaje, utilidad de operación de ventas. Entonces, si se fijan, utilidad de operación de ventas. Vamos nosotros a sacar, por ejemplo, ¿cuánto es los 60,000? ¿Cuánto representan los 60,000 dentro de los 240,000? Hagan una tablita de 3. ¿Saben cómo hacerla? Por ejemplo, los 240,000 es el 100%, ¿sí? Entonces, 60,000 lo multiplican por 100. serían los cientos. A ver, otra vez, perdón. Ah, voy, sí. Miren, miren, dice que margen de operación, utilidad de operación, los 10,000 pesos, si se fijan, los vamos a determinar cuánto es los 10,000 pesos del porcentaje total de las ventas netas, que son 240,000. Entonces, ¿cómo lo hacen? 10,000 lo multiplican por 100 y lo dividen entre 240,000 y nos da 4,1. Como que ese sería el 4%, ¿cierto? Aquí en este pequeño renglón donde dice margen de operación, más que nada es la utilidad de la operación, ¿sí? Sobre las ventas. ¿Cuál es la utilidad de operación? Son 10,000 pesos. Entonces nosotros vamos a determinar qué tanto representan los 10,000 pesos sobre los 240,000, ¿sí? Para eso, ¿cómo lo hacemos? Se hace una reglita de 3, donde 240,000 es igual al 100%. ¿Cuánto va a ser 10,000? Multiplican 10,000 por 100, lo dividen entre 240 y les da el 4%, ¿cierto? ¿Listo? ¿Sí les aparece? Sí. Entonces ya ahora después la utilidad de operación para la propuesta de 46,000, lo hacen, por ejemplo, 46,000 por 100 entre 240 y les da el 19%. Perdón, para sacar el 25% de ahí, ¿cómo lo hizo? El 25%, si se fijan, donde es el 4, utilizamos aquí donde dice utilidad de operación, como lo dice en el Ajá. parejo, utilidad de operación, lo que representa sobre las ventas netas. Para el 25%, vamos a determinar nosotros el margen de contribución, que son 60,000. ¿Qué tanto representa los 60,000 sobre los 240? Entonces, igual serían los 60,000 por 100 De 240 y les dan el 25%. entre 240.
Ok. Y ya ¿qué? Los 96,000 por 100 entre los 240 y los 240%. ¿Sí? Ok. Y ya el punto de equilibrio que teníamos, acuérdense que habían dicho que eran 100,000, aquí eran 62,500, que fue el que determinamos. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el punto de equilibrio en pesos? Si se fijan, el precio, aquí tenemos, por ejemplo, en la fórmula teníamos que, por ejemplo, aquí, por ejemplo, tenemos que el costo variable, el precio de venta era de 2 pesos para ambos casos. Entonces, si se fijan, nuestro punto de equilibrio en unidades para la situación actual eran de 100,000 pesos. Si lo multiplican por el precio de venta, nos da 200,000, ¿verdad? Sí. Y en el otro nos da 125,000. Entonces, si se fijan, aquí ya tenemos un ejemplo de cómo hicimos este ejercicio, ¿sí? Si tienen dudas, díganme en cuestión de este ejercicio, por si lo llegaran a hacer en el examen, este ejercicio. No, no. No. ¿Todo bien? Ok. Entonces ya, miren, vamos a ver ya, por ejemplo, ya vimos más que nada que aquí, por ejemplo, vimos qué tanto varía si a nosotros, a nuestros costos variables de producción, les bajamos tantos centavos, se fijan, vemos cuánto aumenta las unidades, las utilidades o las unidades a vender, porque era el objetivo que Ujú. tenía, por ejemplo, es cambios en la variable del aspecto unitario. Se fijan cuál fue nuestro costo variable, fue de 1,50 centavos, pero ¿qué dice? Que si, por ejemplo, ¿qué pasaría con las utilidades y el punto de equilibrio si introdujeran un sustituto de materia prima que reduce los 30 centavos de sus costos variables de producción? Y se fijan, ¿cuál era la situación actual? Eran, por ejemplo, un punto de equilibrio de 100,000 unidades. Se fijan, eran 100,000 unidades con un costo variable limitado de 1,50. ¿Sí? Ujú. Era una utilidad de 10,000 pesos. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que se hizo? Se le quitó 30 centavos a sus costos variables y la propuesta de fija ya nos dio lo siguiente. ¿Cuánto va a ser el punto de equilibrio en unidades? ¿Se fijan? De 100,000 bajó a 62,500. Ese sería su punto de equilibrio. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahorita? No. No, ninguna. Entonces, miren, ya más que nada, ahora sí ya, espero que sí haya quedado un poquito más claro hacia ustedes en cuestión de los costos fijos, los totales, el punto de equilibrio, cuáles son las unidades a vender, cuál es la relación de costos. Si dicen, ya vimos ahora sí como quien dice, la relación del costo, volumen y utilidad. El costo, más que nada los costos de nuestros productos a vender. El volumen, las unidades que vamos a vender y utilidad lo que sea de la multiplicación de ambos y que nosotros vamos a generar, ¿cierto? Ok, entonces miren, vamos a salir y ahorita nos volvemos a conectar, ¿sí? Sí. En un minutito nos volvemos a conectar, ahí por favor. Salimos y regresamos.